Bien, saludos a toda la República Dominicana. Esto es Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídico. Un servidor, Fabricio Geraldino, está de vuelta con todos ustedes, junto a mi querida amiga y hermana Danetti Lugo, que se estará integrando un poco más adelante. Hoy tendremos muchas cosas interesantes y algunas se nos van a quedar, porque la verdad es que hay muchos temas de interés. Sigue dando de qué hablar lo relacionado con el robo de señas. El lanzador Mike Bolsinger acaba de entablar una demanda judicial en contra de los Astros de Houston porque él dice que en varias de sus presentaciones frente a Houston fue bateado libremente y él ahora entiende que se debe a esa situación. Eso fue en el 2017. También estaremos hablando de una decisión del Tribunal Superior Administrativo que condena al patronato del estadio Quisqueya Juan Marichal por supuestamente no haber entregado documentos que certifiquen la transparencia operativa de dicho patronato. Eso tiene que ver con empleados, gastos, en fin. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Bueno, y Marwin González, este jugador utility venezolano que tuvo su año de outbreak, vamos a decir su año de grandeza en el 2017, reconoció a través de una rueda de prensa improvisada su participación en todo lo que tiene que ver con el tema de robo de señas. Y siguen los líos, señores, en la Federación Dominicana de Esgrima. Vamos a tocar algunas partes importantes de este tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos 2 meses. Dos áreas o dos partes frontalmente enfrentadas. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Así que vámonos a la pausa y cuando retornemos entonces estaremos desarrollando todos estos temas. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a otra entrega más de Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica y de deporte. Bueno, así es. Que Así les es. habla Darleti Lugo, acompañada como siempre de Fabricio Geraldino. ¿Te hizo falta en estos días? No, hombre, qué va, qué va, No. qué va, qué va. Sí, tuvo una agenda muy cargada usted en Puerto Rico. Ah, bueno, eso sí, eso sí. ¿Qué tal la Eh, experiencia? no, Cuénteme. súper buena. Es súper buena. El trato en sentido general fue extraordinario hacia todos nosotros. Además, Eh, vino contento porque ganamos, ¿verdad que sí? no, claro, claro. Y vivir esa experiencia ahí mismo, eso no tiene precio.
Pero también pudimos hacer contacto con Carlos Baerga, con Cándido Maldonado, con Osni Guillén, con el hijo Osni Guillén, que es el dirigente de los Vaqueros de Montería, también con artistas como Sergio Vargas, entre otros. Pudimos conversar con las dos jóvenes atletas medallistas de oro panamericanas de tenis de mesa, Adriana Díaz y su hermana, jovencitas de 18 y 19 años de edad, que son toda una sensación en Puerto Rico y en el Caribe, porque a esa edad ya tener medallas de oro panamericanas y haber asegurado su pase a las Olimpiadas de este año, la verdad es que es algo extraordinario. Pudimos conversar con ella, o sea, pudimos hacer realmente el trabajo que entendíamos íbamos a hacer. Muy loable, además la entrevista que compartimos aquí, que realizaste a ese ícono del deporte, de Amani, Sí. y sobre todo ese mensaje tan positivo que le quiso transmitir a los nuevos talentos en relación al deporte, en relación a la ética, a que se traten con una hermandad. Entre otras cosas, fue un mensaje muy positivo. Sí, claro que sí. Hoy tenemos una agenda súper cargada de Claro. informaciones. Todavía seguimos. Yo entiendo que es una caja de Pandora que se ha abierto. Claro, porque Así como en el tema, en algún momento se trató en el 2006 de los esteroides. tú sabes que hace algunas semanas habíamos dicho que esto iba a seguir porque las demandas iban a salir a la luz pública. Y bueno, ya salió el primer lanzador que entiende fue afectado por esto, que es Mike Bolsinger. Bolsinger, que ya no está en las grandes ligas, está demandando a esta organización porque dice que una actuación de relevo en agosto del 2017 puso esencialmente fin a su carrera en el béisbol de las grandes ligas. El hombre está demandando por 30 millones de dólares a dicha organización y se refiere muy especialmente a una actuación del 4 de agosto de ese año. Después de eso fue degradado a AAA y ahí tuvo una actuación de 0-3 con 6.31 de efectividad. Ciertamente, como hemos explicado, el asunto del robo de señas o del el fraude, el entramado que se armó, específicamente con los Astros de Houston, va a seguir Claro. va a seguir dando de qué hablar. Con relación al atleta, que como tú bien dices, que fue degradado a AAA y no ha podido conseguir contrato para jugar en las grandes ligas de hace mucho tiempo, pese a que ha pasado por algunos equipos, como Sí. el de Arizona, entre otros. Sin embargo, habría que determinar si realmente esa temporada que jugó, cuando jugó en contra de los Astros, marcó su carrera en cuanto a su desempeño, porque Sí. cuando a él se le rescindió el contrato, era por bajos números, porque Claro, tenía una productividad claro. pésima. Entonces, pescar en río revuelto para mí. Claro, Incluso es así. cuando él somete la demanda ante el Tribunal de Arizona en Los Ángeles, la defensa por parte de los Astros se veían un poco escépticos, dudosos en establecer si realmente ese evento como tal pudo dañar su carrera. Claro, porque él está presumiendo y este tipo de cosas tú no la presumes, tú la demuestras. Yo Entonces, quiero ¿cuál ver... es la historia hacia atrás de sus números? ¿Cómo ha sido como Sí. lanzador? No, y yo veo muy difícil que él pueda demostrar eso. Yo lo veo muy difícil, al menos que él tenga alguna confesión de jugadores y a lo mejor ahí se puede establecer causa y efecto. Porque aún con la confesión de jugadores tampoco se garantizaría
que esa fue la causa en sí de ese desempeño. Es que si tú vas al tribunal, tú vas con pruebas. Entonces, Sí. me imagino que la otra parte, en este caso la defensa o el asesor del equipo, va a presentar cuáles han sido sus estadísticas Sí, sí, claro. anterior a ese juego. Claro. A ver si han sido inferiores Claro. o no. Pero esta primera demanda, Danetti, puede no, estoy seguro que abrirá la caja para que vengan otras. No, ya la abrió. Exactamente, otras, incluyendo con el tema de las apuestas. Ahora Que bien, ese sí puede ser determinante. Esas demandas sí pueden generarle mucho más ruido que este tipo de demandas. Ahora bien, en una de sus declaraciones, en eso sí entiendo que él tiene un poco de razón, en cuanto a la ética y la integridad en el deporte. Él manifestaba que se ha Bueno, perdido un poco bueno, en eso ese sí. sentido, y la parte en caso de que tuviera un fallo a favor, el dinero bueno, lo que manifiesta que la intención sería que una parte iría al fondo de jubilaciones de los peloteros y otra para una fundación de niños. No, pero en ese, o sea, O sea, eso es lo que él quiere o lo entiendo o lo eso, que expresa. pero de igual forma ahí tú tienes que verte afectado. Y yo no veo cómo se vería afectado. Ese tipo de demandas para establecer ese fondo para esos fines, lo debería entablar la asociación de jugadores. Y la asociación de jugadores en eso no se va a meter. No le Porque conviene. no, hay... No le conviene generar más ruido. No, exactamente. Y quienes están involucrados son jugadores. Entonces no se va a meter en eso la asociación de jugadores. Lo que sí es eminente de que realmente él no ha podido conseguir contratos. Sí. Se ha ido, incluso fue a China en otra serie, pero, o sea, no ha podido. Por ejemplo, uno que sí podría ejercer algún tipo de demanda es Yu Darvish. Porque en esa serie mundial el hombre fue bateado y fue bateado libremente. Algo que no iba en consonancia con lo que él había hecho durante toda la temporada. Y ya ellos han dicho que sí, que para esa serie mundial hubo robo de señas. Ese sí pudiese ejercer una acción judicial que entiendo tendría más posibilidades de prosperar. Bueno, seguiremos Pero aún así, desde aquí, de esta plataforma, sí, dándole seguimiento a todas esas noticias claro, que son de suma importancia. claro, pero aún así, este daño que se le está haciendo al béisbol es impresionante. Marwin González ayer, que no está con el equipo, de manera voluntaria convocó a una rueda de prensa para hablar del tema, para pedir perdón al respecto y de una forma u otra acabar él con esa situación. Eso es un estigma que no se le va a quitar. Él dice que se sentía culpable y que tenía que expresar ese sentir como para liberarse de esa culpa. Sí. Pero ahora. 3 años después. Ahora. Y ya que está en los Twins, o sea, en otro equipo. Exacto. Se sentía culpable 3 años después. Igualito que Fires. 3 años después se sintieron culpables. Qué bien. No, eso da una evidencia de que posiblemente otros jugadores sabían. No, es que aunque ellos no lo digan, el robo de señas tú no lo puedes ejecutar sin la participación de los jugadores. De eso no hay manera. Sí, pero en otras intervenciones, como solamente se había procesado o se había hecho una nota de prensa respecto al gerente y demás, todavía quedaba la duda de cuál sería el alcance de los jugadores. Sí. Y por ejemplo, con esta declaración, él da a denotar de que Sí. Y vendrán algunos otros. pudiesen saber. Y hay otros que van a dar la cara también. Porque una vez empiecen los campos de entrenamiento, ahí verán el verdadero infierno que se va a convertir en ellos pisar un estadio de béisbol todos los días. Será un infierno para esos jugadores. Por lo menos
durante las primeras semanas. ¿Tú dices lo que hicieron las declaraciones? No, los miembros de los Astros de Houston, Ah, ok. los que pertenecían a ese equipo en el 2017 y los que aún permanecen en el equipo. Un Alex Bregman, un George Springer, un Carlos Correa, un José Altuve, todos ellos van a ver el mismo infierno cuando toquen un terreno de grandes ligas. Y eso va a empezar en campos de entrenamiento. Lo hizo Marwin González, que no era que era prácticamente nadie en ese equipo, tuvo que hacerlo. Imagínate qué les va a esperar, qué le va a esperar a ellos. Posiblemente otros jugadores sigan hablando del tema. Sí. No, y que van a tener que hacerlo por la presión mediática. Es que no va a ser fácil. Y ahora... ¿Ha visto hasta bucheos? Claro, no, y eso va a ser lo de menos. Y ahora con la agravante, según un reporte de New York Post, si mal no recuerdo, aparentemente este tema no nació con Alex Cora, como se ha dicho desde un principio. Sino que viene más atrás. Viene más atrás y viene desde las entrañas de la organización, según dice ese reporte. O sea que eso todavía empeora más el asunto. Pero bueno. Es algo un poquito delicado. Es delicado. Es muy delicado. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Tú sabes, Edarneti, que el estadio Quisqueya Juan Marichal, desde hace ya muchos años, no es administrado ni por el Estado ni por los equipos que convergen en ella. Hay un patronato en donde hay muchas entidades involucradas que es el responsable de administrar todo lo que tiene que ver con dicho estadio, es decir, las contrataciones, los todo lo que gastos, tiene que ver con la estructura, exactamente, operativa, la administrativa, entre otras. Exacto. Aunque es un inmueble propiedad del Estado Dominicano, es decir, que es un inmueble propiedad de todos nosotros, lo único que es administrado por esa entidad. ¿Qué pasa? Que hace algunas semanas se interpuso una acción judicial a los fines de que el patronato del estadio Quisqueya diera las informaciones correspondientes a la operatividad en sí del inmueble, algo que es y debe ser normal, porque aquí no estamos hablando de un instrumento de seguridad pública, como por ejemplo, yo no te puedo pedir que tú me des los planos de seguridad del metro de Santo Domingo, por ejemplo. No, porque eso ya es un asunto sensible. Eso es un asunto Pero sensible. lo que se está solicitando son informaciones para y documentos en relación al manejo de los recursos y Exacto. la transparencia como tal. Claro, cantidad de empleados. Para que no quede la duda en relación a la gestión y la administración que está haciendo de manera adecuada. Exacto. Entonces, al poner traba en la entrega de documentos, han sido condenados. Exactamente. Por el Tribunal Superior Por Administrativo. el TCA, exactamente. La sentencia es del 12 de diciembre, la 0037 me parece. Sí. Ahora, donde ¿qué es el Tribunal Superior Administrativo? es el tribunal que pertenece al Estado, en donde se inician las acciones de todo lo relativo a entre particular y ente institucional. Exacto. Que tiene que ver con los recursos que tiene que ver básicamente con los recursos. Exacto. Y que pueden ocasionar un daño, es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las instituciones públicas, de guía, aduana, en este caso el patronato que tiene, aunque sea administrado por sector privado. Por sector privado, el inmueble es del Estado, entonces tiene un interés público. Exacto. Entonces, este tribunal emitió esta sentencia y el asesor legal está evaluando la posibilidad, o sea, el fallo, la decisión como tal,
También en relación al proceso, ellos le van a notificar la sentencia, dándole un plazo conforme a la ley, creo que son 15 días, y sobre esa base, si todavía no entregan los documentos, entonces ellos se reservarían las acciones de iniciar procesos penales en contra de los directivos. Exactamente. O sea, tienen una reserva en ese sentido. Sí, hay que recordar que tenemos la ley 107-13 sobre transparencia administrativa, y dicha ley establece que quienes manejen la cosa pública, es decir, quienes manejen los recursos públicos, pueden ser responsables solidariamente de lo que pudiese ocurrir con lo que están administrando. Eso quiere decir que, por ejemplo, no solamente la institución como tal, sino el gerente, el director, el administrador, sí, puede responder de manera personal en el ejercicio de sus funciones, o sea, sus acciones, y puede ser incluso hasta embargado. Exacto. Y acciones penales y civiles en daños y perjuicios. Ahora, me gustaría saber el por qué el patronato. ¿Cuál es la resistencia? ¿Por qué es la resistencia? No, a lo mejor no los documentos que entregó no fueron suficientes, o no estaban debidamente claros, o no arrojaban los resultados en relación. Sí, pero igual, Danetti, porque si tú me das un documento que no es lo que se está buscando, pues yo te voy a pedir que me des más documentación. Y entonces si tú no me la das, entonces hay un asunto. Hay algo que se pudiese entender, a lo mejor no es así, pero se pudiese entender como que se está ocultando algo, o se está ganando tiempo para generar o no tienen un la documento. información Exacto. que se le está solicitando. Entonces se está ganando Entonces, tiempo. pudiese interpretarse o presumirse que no hay una buena administración. Exacto, exactamente. O sea que bueno. Siempre se promueve la transparencia, y cuando se trata de asuntos públicos o semipúblicos, la transparencia es lo más idóneo. Exacto, claro que porque sí. así genera mucho más credibilidad en lo que están a cargo de esa gestión. Claro. Bueno, que es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Así es. Bueno, entonces nos vamos a una pequeña pausa y en breve continuamos con más contenido en Compendio Legal y Deportivo. Tú sabes, Danetti, que una federación es una institución que está albergada por un conjunto de asociaciones de una rama deportiva X. Todo eso, o sea, toda su estructuración está contenida en los reglamentos olímpicos y en la ley interna, la ley 356-05, la ley de deportes, y lo que tiene que ver con la ley de entidades sin fines de lucro, la 122-05. Esas entidades cada cierto tiempo tienen que hacer elecciones. Para esas elecciones tienen que votar las asociaciones debidamente acreditadas. Bueno, pues acá una vez más tenemos una situación con una federación, y es la Federación Dominicana de Esgrima. Esgrima es este deporte olímpico en el cual tú tienes dos contendores. Bueno, mírenlo ahí. Las personas combaten con un arma blanca. Exactamente. ¿Qué pasa? Que el presidente durante los últimos 15 años ha sido el buen amigo Junior Arias Novoa. 15 años ahí en esa federación. Bueno, el asunto está en que ellos se han ido a unas elecciones. De esas elecciones no ha salido ni la ratificación de él como presidente, ni mucho menos la elección de un nuevo presidente.
y más bien lo que ha habido es todo un concierto de denuncias de fraude a diestra y siniestra. Han intentado 2 veces hacer estas elecciones y no se ha podido. Y por eso el Comité Olímpico Dominicano ha establecido una especie de administrador provisional hasta tanto se resuelva esta situación en la Federación Dominicana de Esgrima, que ha tenido sus éxitos, ha tenido sus luces, pero también en los últimos años ha tenido sus puntos muy negativos. Sus sombras. Y este es uno de ellos. Mira, con relación al administrador que se toma de manera provisional, es hasta tanto se podría decir, limpiar la casa, es decir, Sí. verificar cuáles han sido las irregularidades en relación a las elecciones, qué ha pasado, por qué no se ha completado el proceso. Y como tú bien manifiestas, es una persona que ha tenido mucho tiempo, entenderíamos que habría que darle oportunidad a otros. Sí, pero ese es un mal que tenemos Que está en el, todo, en el país. en todas las instituciones públicas, privadas, Sí, semiprivadas. hasta en las juntas de vecinos usted ve eso. La gente Exactamente. religiéndose de Pero manera eso es histórico. Si tú te vas, Sí. por ejemplo, a la historia dominicana, Sí, 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 es el que, así. el que está en el poder o que tiene un cargo no quiere irse. Sí, Entonces, por ejemplo, lo que se debe velar es porque haya credibilidad en el proceso de Eso es lo selección. principal, Eso es lo exacto. primero. Y yo entiendo que también con relación a destacar los logros que se han desarrollado en esta disciplina, porque por ejemplo no se le da tanta promoción. son disciplinas que son más olímpicas que otra cosa, es decir, no tienen ese arraigo popular, ese arrastre Sí, pero popular, no independientemente dejan de ser importantes. sí, independientemente de que no puedan tener el arraigo, entiendo que se debe promocionar y resaltar lo positivo. Sí, Porque claro. así como se está ventilando ahora el punto negro de la irregularidad de las elecciones, de que tuvieron Sí, que sí, claro. intervenir un administrador hasta tanto se pueda resolver el problema de las votaciones y de la selección, como son NG, si han hecho sus asambleas correctas, sus actas, Claro. ¿entiendes? Si hicieron el quórum necesario, si firmaron todas las actas, todo eso se debe ventilar. Entiendo que el administrador va a estar supervisando y inspeccionando todo el proceso como tal. Pero yo entiendo que se debe promocionar y resaltar las cosas positivas de esa disciplina. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay mucha juventud que dicen, bueno, solamente deporte, a lo mejor el béisbol o el básquet, pero hay otros que no se le dan tanta promoción y que están en el olvido. Claro, claro que sí. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta lamentable situación de la Federación de Esgrima. Hoy es esgrima, pero como ha ocurrido en muchísimas ocasiones, Anterior era Fedofútbol y así sucesivamente. exactamente, Entonces, siempre hay una historia. pero de toda esa reingeniería salen cosas positivas, que es primero el fortalecimiento institucional que deben tener todas las federaciones y todas las asociaciones, que estén debidamente acreditadas, que eso es un punto muy importante porque eso da seguridad, eso da institucionalidad y mucho más transparencia, tanto para los miembros como para los que vayan a hacer donaciones o hacer apoyos en relación al deporte. Claro. Que esté Claro. todo debidamente claro y Claro. que se sepa la procedencia de esos fondos, porque también las ONG tienen un ítem en relación a lo relativo con el lavado de activos. El tema es la transparencia, eso es lo principal de todo. Si usted está actuando de manera correcta, conforme a lo que dice la ley y a los mejores métodos de contabilidad y sistema financiero, usted no debe tener ningún tipo de inconveniente con eso. Pero bueno, tú sabes, Danetti, mientras estuve en Puerto Rico, tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Francisco Puello Herrera, que aquí lo hemos tenido, comisionado el comisionado de béisbol del Caribe. Tú recuerdas que hubo una situación que al principio no se sabía si iba a ser reelecto o Exacto. no, y bueno, él
buscó la manera de colarse de manera provisional por 2 años. Sí, hasta 2021. Exactamente. Sin embargo, después de finalizada la Serie del Caribe, la Asamblea determinó que el mandato de Juan Francisco Pollo Herrera será por los 4 años establecidos estatutariamente, algo que debe ser visto como un logro para él, y entiendo que mucho de esto tiene que ver con lo exitoso que fue esta Serie del Caribe, aún y con los miedos de la recesión económica, que si los temblores, la verdad es que fue todo Había un muchos éxito. puntos que generaban incertidumbre y Sí, angustia por todo lo que estaba pasando el pueblo puertorriqueño. exacto. Y también la situación de la alcaldesa, entre otras cosas. Pero como tú bien manifiestas, ha sido una labor loable y se ha destacado, tiene muchos puntos positivos. Sí. Y sobre específicamente sobre el tema de poder agregar mucho más equipos Claro. de distintos países. Ahora, hay un asunto que todavía queda pendiente, y es lo relacionado con Cuba y Nicaragua. Cuba salió del escenario por cuestiones que todavía no nos explicamos. El doctor Pollo Herrera explicó que tiene que ver con un asunto de visado, y que el funcionario correspondiente no hizo lo que tenía que hacer, según dice el doctor Pollo Herrera. Que de aquí se le dio el apoyo incluso para lo del tramitador, como aquí hay una embajada de Cuba en relación a el trámite, la embajada de Estados Unidos, el trámite para que los peloteros pudieran representar al país, es decir, al pueblo cubano. Sin embargo, los atrasos de los papeles, ese básicamente ha sido el eje central de que impidió, o se presume que impidió, que los jugadores de Cuba pudieran participar en la Serie del Caribe. Pero hay otro asunto. En el 2021, la Serie del Caribe será en Mazatlán, en México. No necesitas visa americana. Por ende, la pregunta es ¿por qué Cuba entonces no fue invitada para el 2021? Ok, y en el caso de Nicaragua, que dicen que completaron los documentos pertinentes que se les solicitó, sin embargo, no fueron tomados en cuenta. Bueno, la respuesta es que es una decisión soberana de la Confederación. O sea que ellos se pueden hacer la reserva de los cuatro equipos que son miembros y el voto doble del presidente. Pero Cuba, o sea, tanto Colombia como Panamá iban a dejar de ser visitantes, iban a ser parte de la Sí, no, ellos jugaron como ellos seguirán siendo visitantes. No van a ser parte de. Todavía no, porque eso todavía la Confederación no lo ha analizado. Ellos tienen primero que cumplir con las exigencias y luego entonces la Confederación analiza, que yo creo que sí, que deben ser parte. Yo vi una nota de prensa que decían que estaban evaluando la posibilidad de que pasaran de ser visitantes a que formaran parte de manera oficial de la Confederación. Sí, exacto. O sea, se confirmó que Colombia y Panamá van para el 2021 a la Serie del Caribe como visitantes, pero en el interín ellos van a estar cumpliendo con los requisitos exigidos para ser parte integral de la Confederación. Es decir, que en vez de ser 4, que son los miembros de la Confederación, serían 6. Pero ¿qué pasa? Que la cuestionante viene especialmente con Cuba, porque Cuba fue parte de los equipos fundadores de la Serie del Caribe. Todo el mundo sabe lo que pasó por cuestiones políticas. 53 años después vuelve a la Serie del Caribe, gana la Serie del Caribe y es uno de los equipos que genera mayor atención y por ende genera mayor interés económico. Sin embargo, por estas cuestiones no participa ahora
Pero la pregunta es ¿por qué no va a participar en el 2021 si se va a jugar fuera de los Estados Unidos? Y ahí es que viene el tema político. El doctor Puello Herrera no se mete en eso, no dice que no va a hablar de temas políticos, pero los cubanos dicen que eso ha ocurrido por asuntos políticos. Entonces ahí viene el tranque con los cubanos. Ahí viene la situación con los cubanos. Entonces en este caso... Acuérdate que México hace frontera con Estados Unidos. Exacto. Y ahí, o sea, pudiese haber una situación política. Ellos están diciendo, pero todavía no hay algo oficial. No, claro. Estamos partiendo de presunciones, sí, de eso es lo que dicen los cubanos. Alegación. Eso es lo que dicen los cubanos. Pero ciertamente uno se encuentra raro que no vayan a jugar fuera de los Estados Unidos, porque ahí no tienes el problema del visado. O sea, y en este caso, ¿qué tú haces? No tienes una instancia internacional para demandar a la Confederación o para demandar al presidente de la Confederación. ¿Qué tú haces? Simplemente ejercer presión política. No hay otra opción. Entiendo que no. Y en el caso de Nicaragua, es algo muy triste porque, sí, como tú bien manifiestas, han sido parte de la génesis de la serie. Entonces, quedarse fuera, no participar en México. Lo que se busca con la serie del Caribe es que sea competitiva. O sea, primero, que confluyan diferentes países. Segundo, la competencia como tal, de cada equipo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela tuvo un juego muy limpio. Sí, claro. Incluso estaba también como favorito, al igual que los dominicanos, o sea, nosotros, el equipo dominicano, que fue el ganador. A propósito, felicidades para los Todos del Este. ¿Cómo le fue a usted por allá? Mira, de los juegos, hay 10 que ha ganado el Licey. 10 campeonatos. Eso yo no puedo dejarlo de decir. 22 coronas nacionales y 10 del Caribe, el máximo ganador. Exacto. Entonces, 1 los Toros. Escogido creo que 2, ¿verdad? 4. Las Águilas. Las Águilas han ganado 5. Sí. Así es. Pero bueno, y en el caso de Nicaragua, Nicaragua ha estado un poco molesto, realmente. Sí, pero... Incluso las declaraciones que ha dado en la nota de prensa, dice que ellos han cumplido con todos los requisitos que se les ha solicitado a través de la Confederación. Sin embargo, no le dan una explicación clara o transparente, se puede decir, o conforme de por qué no han podido, incluso solicitando que le devuelvan el dinero. Bueno, hay que ver a qué ellos le llaman una explicación clara, pero al fin y al cabo eso es como cuando tú solicitas una franquicia en cualquier liga. Al fin y al cabo los miembros de esa liga son los que tienen la potestad de decir sí o no. Si simplemente entienden que no es negocio que entre un nuevo jugador a la liga, pues simplemente van a decir que no. Punto. Y más nada. Ahora sí tienen que explicar el por qué se le dice que no. Por un tema de competitividad o por un tema de saturación en el mercado, por la razón que sea. O porque a lo mejor si se escoge a otro, porque hay una mayor proyección internacional o sea, pero va a haber un vacío ahora porque no va a participar Cuba. Sí. O sea que pudiese ser un momento idóneo de que puedan darle oportunidad a Nicaragua de que participe en la serie. Sí. Pero Cuba no participó ahora y la serie ha sido muy buena. Sí, pero por ejemplo en el caso de Nicaragua, ¿qué tanto desarrollo tiene el deporte allá como tal, el béisbol? Ellos han venido trabajando en los últimos años en el fortalecimiento de su béisbol. No es un béisbol del nivel ni medianamente parecido al que se juega en la región, pero se le da el crédito de que han establecido un interés real que es palpable en fortalecer el mismo. Y claro está,
pertenecer a la Confederación de Béisbol del Caribe ayudará a que el béisbol se expanda, no solamente en Nicaragua, sino en los países de esa región. Pero bueno, igualmente pasa con Colombia. Colombia desde hace años viene trabajando en el fortalecimiento de su béisbol, y aunque en esta ocasión se fueron de 0-5, pero la mayoría de partidos fueron fueron cerrados, y eso es un incentivo para que ellos vayan fortaleciendo su béisbol, y eso debe generar interés en los países de la región. Claro, sí, Colombia, como tú bien dices, tuvo la oportunidad de participar, que era algo que se estaba negociando desde antes, si Sí. iba o no a ser parte de la serie. Los equipos con el pasar del tiempo se van fortaleciendo, se van perfeccionando. Tú sabes Claro. que en el caso de Colombia ellos tienen un fuerte también con el fútbol. Y Sí, nosotros aquí, nuestro fuerte era el béisbol, pero sin embargo también estamos abriendo campo al fútbol. sí, Entonces que estamos abriendo la diversidad de disciplinas claro, para, para descollar en ese sentido. claro. Bueno, ¿qué es lo importante? Claro, porque por ejemplo un joven no solamente ve como atractivo el béisbol, como hace 20 años atrás. Ahora, por ejemplo, le gusta la disciplina del fútbol, Sí, que se ha fortalecido en los colegios, que se claro. hacen competencias intercolegiales y demás. Y, por ejemplo, en el caso de Santiago, que ha venido con mucha fuerza, lo que tiene que ver el fútbol. Sí, y es que el mundo no es estático. Va evolucionando Las cosas van constantemente. evolucionando. Que por cierto, hay un tema que a la gente del béisbol de antes no le gusta mucho. Posiblemente el béisbol sea el deporte más tradicional que haya en la tierra, en donde para usted modificar algo tienes que hacer 1 millón de cosas y esperar que pasen 1000 años para que la gente lo Un pueda poco de asimilar. burocracia. Sí, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, ha venido trabajando en ciertos aspectos para mejorar la agilidad del juego. Un juego de Grandes Ligas para los años 90 duraba 2 horas 40, 2 horas 45 minutos. Ahora está durando 3 horas 5 minutos, 3 horas 10 minutos. Lo cual es una barbaridad, tomando en cuenta que el béisbol de hoy no es tan, vamos a decir, desde mi punto de vista, es mucho más predecible que lo que era antes. Así también evita para que el fanático no se canse. Exacto. Pero por ejemplo, como se vio en la serie, que aplicaron algunas reglas que se tomaron de referencia de la serie mundial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que antes tú podías decir, bueno, viene este hombre, viene a tocar, o no viene a tocar, o en qué conteo va a tocar. Va a robar, no va a robar. O sea, viene un lanzamiento, lo que se llamaba un pitch out, un lanzamiento afuera para tratar de cazar al corredor que se entendía iba al robo de base. Ya nada de eso se ve en Grandes Ligas por el tema, por lo que han arrojado las estadísticas de nueva generación. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso hace que el juego sea un tanto más aburrido. Y eso se ha reflejado en las encuestas que se han hecho en los últimos años, en las que se dice que los millennials no ven béisbol porque es aburrido para los millennials. Los millennials, si no son los consumidores de hoy, van a ser los consumidores del mañana. Entonces el comisionado Manfred ha establecido algunas medidas para contrarrestar eso. Y una de esas medidas es que un lanzador, a partir de esta temporada, tendrá que enfrentar a un mínimo de 3 bateadores. Es decir, que a diferencia de lo que vemos hasta el día de hoy, de que un dirigente fácilmente en una entrada puede traer a 3 lanzadores para enfrentar a 3 bateadores diferentes,
ya eso no va a ser posible. Sería uno solamente. Uno por cada 3 bateadores. ¿Pero para qué? ¿Para qué es eso? Para que no se pierda tanto tiempo en sacar. En lo que calienta el pitcher, Exactamente. en lo que se van a hacer Exacto. a No, descanso. no, y esto es toda una dinámica. Porque si tú te fijas, cuando un dirigente sale a cambiar a un lanzador, sale de manera muy lenta, para darle la oportunidad a que el lanzador que está en el bullpen caliente más. Y posiblemente lo cambien de manera automática. Exacto. Porque cuando va a lanzar, ahí da un jonrón. Entonces tienen que volver a traer otro pitcher. Exactamente. Para que pueda tener el control del juego. Entonces, eso es lo que ha querido que desaparezca el comisionado Manfred. No porque el negocio hoy día esté mal, al contrario, está muy bien el negocio. Pero él está visualizando que en un futuro sí pudiese haber problemas, porque si la base, la semilla te está diciendo que el juego es aburrido, evidentemente no van a ser consumidores cuando tengan la capacidad. Hay que cambiar los paradigmas. Exacto. Como nosotros sabíamos, precisamente ese es un hilo conductor de lo que habíamos abordado la semana pasada, en donde el deporte va evolucionando, va cambiando constantemente. Entonces tú no puedes ir dándole la espalda a esa realidad. Claro. En el caso de los millennials, un millennial no se te sienta a ver una televisión. No. Ellos prefieren YouTube, ellos eligen su tiempo. Claro. Entonces, por ejemplo, si tienen que ir, trasladarse al juego, tienen que verlo atractivo, más dinámico, más movible, porque en ese sentido no van a ir a verlo. Exactamente. Por ejemplo, estamos pasando de una cultura tradicional donde un fanático 40, 50 años puede ir al play y puede durar hasta la 2 de la mañana. Exacto. Pero un millennial no te va a durar ese tiempo. Exacto. Se aburre. Exactamente. Entonces tienes que introducir al juego otros elementos que lo hagan atractivo para ese público. Exacto. Y hay que pensar en la diversidad, no Exacto. solamente en el fanático tradicional convencional que siempre va a ir al play, sino ese Exacto. público que no solamente te consume el juego, sino todo lo colateral al juego. Claro, que es lo que mucha gente no entiende. Cuando se toman esas medidas, no se está pensando necesariamente en el que va a ver su juego de cualquier forma. Se está pensando en el que no lo ha visto o no lo ve, justamente por ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, un millennial que quiera ver el partido y vea, que haga ese engagement con él. Claro. Entonces lo sube a las redes, lo comparte, hace un video en YouTube, o sea, lo comercializa, o sea, hace un sinnúmero de cosas que posiblemente ese fanático tradicional no lo va a hacer. Exacto. Porque ya está esquematizado, pero por ejemplo el milenio viene con una mente mucho más abierta y diversa. Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Claro. Que él puede discriminarle si está sí, esta no. Exacto. Es así. Entonces vámonos a la pausa ya para la parte final de este compendio legal y deportivo. Bueno, Arnetti, se nos quedan algunos temas en el tintero, como dicen por ahí, pero que con Dios mediante estaremos desarrollando en las próximas semanas y también a través de nuestras redes sociales. Siempre en lo relativo al deporte y a lo jurídico, que es muy vinculante, siempre va a tener por donde cortar. Sí. Y que analizar. Entonces siempre agradecer el favor de la sintonía a los que nos escuchan a través de RPQ 1080M y los que nos sigan a través de piodeportes.com y las plataformas digitales como Twitter, Facebook e Instagram. Así es. Así que ha sido todo por hoy. Nos vemos el miércoles próximo. Bye bye.